Los ejercicios que vamos a realizar están relacionados con los temas de topología de redes, índice espacial de datos puntuales y los datos y los raster jerárquicos, Quadtree y KD-Tree. La metodología de los ejercicios vamos a estar desarrollando, son 5 ejercicios, y en la medida que vamos desarrollando cada ejercicio, finalizado el ejercicio, haremos una corta ronda de preguntas para continuar con el siguiente ejercicio. Pero pues antes de iniciar los ejercicios, haremos un repaso. La información geográfica es muy importante en nuestra vida en general. O sea, todos los días de alguna manera estamos conectados con esta actividad que tiene un componente espacial. O sea, siempre en nuestra vida diaria y profesional necesitamos respuestas a preguntas como dónde se encuentra tal sitio, qué distancia es la más corta para realizar un recorrido, cómo llego a un hotel cuando estoy pues viajando, o también preguntas así relacionadas en nuestras áreas de trabajo. ¿Cómo es la distribución de una población con respecto a un modelo digital de terreno para apoyar el análisis epidemiológico en una ciudad, en una región? ¿Cómo puedo conservar una especie mediante la modelación espacial para crear mapas de predicción de distribución geográfica basados en un parámetro como el de clima? Toda esta realidad geográfica debemos trabajarla en un formato que pueda ser entendida por el computador. Y si esta información es empleada por un SIG, pues va a encontrar un problema o simplemente va a modelar cualquier fenómeno que nos puede ayudar para tomar decisiones. Como sabemos, los datos son un componente clave en un sistema de información geográfica. De ahí la importancia de entender y representar de la mejor manera posible toda la información que podemos extraer de un estudio. En este proceso de la construcción del modelo de datos, tiene que ser la representación de la realidad en un modelo, ya sea raster o modelo vector, como los modelos empleados para definir las capas de información geográfica. Entendemos acá como el modelo raster en la parte inferior, como el conjunto de unidades mínimas llamadas celdas o píxeles, mientras que el modelo vector está definido como una serie de elementos geográficos, ya sean puntos, líneas o polígonos, donde cada uno de estos puntos está bajo un sistema de referencia y cada posición de esta corresponde a un único par de coordenadas. Como pueden observar en esta tabla de nodos, donde está representado el nombre de cada nodo con su coordenada en X y Y. Para la tabla de líneas, representamos cada línea con su correspondiente número de coordenadas. En esta siguiente diapositiva ya miramos un poco más sobre la topología, que simplemente es la topología de la representación de los detalles en la conexión de los diferentes objetos espaciales. Como pueden ver acá en la topología de líneas, observamos la propiedad de la adyacencia. Si miramos la línea o el arco 1, me está mostrando qué polígono está a la derecha, que en este caso es A, y qué polígono está a la izquierda, que sería el polígono universal. Así, esta tabla de topología de líneas me muestra cada uno de sus componentes con respecto a esta propiedad de adyacencia o cercanía. En la tabla de polígonos se hace una descripción de cada uno de los polígonos y qué
líneas están haciendo parte de la formación de ese polígono. También debemos recordar que cada línea es una composición o conjunto de puntos. Ahora bien, antes vamos a iniciar con estos ejercicios. Entonces, el primer ejercicio está relacionado con el tema de topología de redes. El análisis de redes tiene su principio en la topología de conectividad. Como observan en esta gráfica, muestra la relación topológica que hay entre los nodos y las aristas. El fundamento matemático de este análisis de redes en los sistemas de información geográfica se encuentra en la teoría de grafos. Grafos es la colección de objetos llamados vértices o nodos conectados por las líneas o aristas. En este caso tenemos un grafo dirigido porque cada una de las aristas tiene una dirección. Si miramos la tabla de nodos en este primer ejercicio, vemos cómo cada uno de los nodos muestra de acuerdo a si la arista ha partido de ese nodo o si la arista ha llegado a este nodo. Miremos el primer ejemplo, el nodo A. Todas las aristas que tienen signo negativo indican que han partido. En este caso, el borde o arista -1 indica que está saliendo del nodo A para llegar al nodo B. Si observamos el nodo B, siempre una arista tendrá un valor negativo, que es de donde parte, y un valor positivo a la arista donde llega, al nodo donde llega, perdón. Entonces, seguimos con el nodo B. Podemos observar aquí cómo la arista 1 está llegando, es positiva, la arista 9 está saliendo, es negativa, y así sucesivamente las aristas 5 y 6 están definidos por los signos indicándonos su dirección. En la tabla de bordes nos muestra de dónde a dónde va cada uno de los bordes. Entonces estamos mirando que el borde 1 parte del A y llega a B. No sé si en este momento hay alguna pregunta sobre este primer ejercicio, Carol. Silvia, por el momento no tengo preguntas en el panel. Podemos continuar. Ok, gracias, Carol. Bueno, entonces en el segundo ejercicio está sobre el tema del índice espacial de datos puntuales. Estos índices espaciales nos ayudan a optimizar para encontrar un n elemento en la base de datos. El cuadril de puntos corresponde a una estructura jerárquica, en este caso, siempre definido por la normativa 4. No es este cuadril de puntos, este ejercicio corresponde a un cuadril de puntos no optimizado, porque parte del hecho de tener una lista. Simplemente seguimos esta lista de puntos. Con base en esta lista de puntos, del punto de la A al punto H, y aplicando el orden Morton-Skam, que es un sistema de indexación también, que utiliza el patrón Z, haremos nuestra estructura de árbol y nuestra representación cuadrit. Entonces, como el orden
en el listado aparece el punto A, ese será nuestro primer punto de referencia, el punto A. Una vez seleccionamos el punto A como el primer punto de registro, lo que hacemos es dividirlo por una línea en Y y una línea en X. Una vez tenemos este cuadrante, como lo observan aquí rojo, aplicamos el orden Morton Scan, el orden Z. Entonces, si observan aquí el orden Z, iniciamos en la parte noreste. Si observan acá en la parte de la gráfica, en la parte noreste, como lo indica el apuntador, no hay ningún punto. Cuando visualizamos esta información en nuestra estructura del árbol, aquí abajo, no tenemos ningún nodo para ubicar allí. Entonces seguimos el orden Morton Scan, y seguimos a la parte noroeste. Pero en este cuadrante, en este segundo cuadrante, encontramos dos puntos, que viene siendo el punto E y el punto D. Pero como solo tenemos que estar siguiendo el orden de nuestro listado, ¿cuál de los dos puntos está primero según el listado? ¿Está D o E? Entonces, según nuestro listado, el punto que seguiría sería el punto D, y ese estaría aplicado en nuestra estructura del árbol, el punto D, como lo observan en esta gráfica. Continuando con el punto A y siguiendo el orden, ya nos encontramos en la parte sureste, que está vacía, no hay ningún punto de relación allí. Entonces, es por eso que aquí en el árbol, si ustedes siguen el apuntador, no hay ningún punto relacionado. Pero ya en el último cuadrante para este punto A, encontramos una serie de puntos, todos los puntos restantes. Pero si seguimos el listado de coordenadas, vemos que el punto que le seguiría a la A en ese orden sería el B. Entonces, identificamos el B como el punto que quedaría a este nivel según el orden Morton Scan. Ya en el nivel 2 tenemos seleccionados los puntos D y el punto B. Seguimos por la línea del D, aplicando el mismo orden Morton Scan, noreste, noroeste, sureste y suroeste. Para este caso es más sencillo porque solamente se encontrará un punto que está ubicado en la parte noreste, después de nosotros haberle indicado las líneas en X y Y, haber cruzado el punto por líneas verticales y horizontales. Siempre para cada uno de los puntos estaremos aplicando la normativa 4. Entonces, por este lado, pues terminaría ya el cuadrito de puntos de D y el E. Seguimos en la línea por el punto B. Entonces, nuevamente cruzamos el punto B por la línea horizontal y la línea vertical sobre el eje X y nuevamente generamos 4 zonas. Hacemos el mismo ejercicio aplicando el orden Morton Scan y encontramos en B que no hay ningún punto en la parte noreste, no hay ningún punto aquí. Tampoco hay en la parte noroeste. Y seguimos en la parte sureste
encontrando dos puntos, el F y el G. Pero si volvemos aquí, el F y el G están en esa parte, en la suroeste, pero solamente va a encontrar que el primer punto, según la lista, sería el punto F. Y así sucesivamente aplicamos este orden tanto del listado como el orden Morcom-Scan para generar la estructura del árbol, como lo muestra aquí el resultado, hasta llegar a su último punto, que sería H, dentro del componente C, dentro del punto C. En este caso, tenemos un cuadril de puntos, pero ya optimizado, porque lo que queremos es identificar cuál es el mejor resultado de la ubicación de esos puntos. Este tipo de índice nos permite hacer búsquedas de proximidad, de aproximación, de cercanía. Pero en este caso empezamos a hacer particiones para hacer los cálculos de valores medios de rangos. Entonces, en este ejercicio lo que hacemos es utilizar estas fórmulas sobre el valor medio del rango, que corresponde a los valores máximos y mínimos en X y Y. Entonces, si vemos los valores máximos en X, con base a los datos que nos dieron, el valor máximo en X va a ser 8 y el valor mínimo en X es 1. Ahora pasamos a definir cuáles son los valores máximos en Y. Entonces encontramos que el valor máximo es 5. Es 5 y el valor mínimo es 0.5. Una vez tenemos los valores máximo y mínimo, encontramos que la cantidad, o sea, con base en la cantidad de los nodos, aplicamos la fórmula del mínimo de nodos, del valor medio de nodos, menos el valor medio del rango en X. Entonces vemos aquí que para el punto A, aplicamos la fórmula correspondiente al valor máximo, al valor medio del rango, que es 3.5, menos el valor en X, que es 1, dándome como respuesta 2.5. Esa misma información la aplicamos para el valor medio del rango sobre dx, y la respuesta es 3. Con estos ejercicios lo que estamos haciendo es encontrando el valor óptimo para hacer la partición. Entonces, de esa manera identificamos cuál es el punto óptimo para hacer la partición, para iniciar esa partición, y se hacen unas verificaciones con base en los nodos por cuadrante. Entonces, en el cuadro inferior, disculpa, Carol, tengo un problema acá de la conexión. Sí, ¿cuál es el problema, Silvia? Sí, no, si de pronto hay algo me avisan, porque me aparece algo acá que es un problema de conexión de red. No, estoy escuchando como... Ok. Ajá. Bueno, entonces esta verificación
En la parte inferior me está indicando qué puntos están apareciendo en cada uno de los cuadrantes. Y si se cumple la condición, entonces son los puntos óptimos. Entonces se calculó el valor medio, ¿sí? Y se identificaron que los puntos para particionar son los puntos A y E. Nuevamente empiezo a hacer los cálculos para los puntos siguientes, B, C y D, haciendo los mismos cálculos de desvío y media central para hacer la partición del cuadrante. Aquí los valores están dados por cada uno de los puntos que fueron determinados en el cuadrante. Y así vamos realizando esta partición para cada uno de los siguientes cuadrantes, con el fin de llegar a esta división gráfica de cuadril de puntos optimizados. Si ustedes observan, en esta oportunidad y aplicando esas fórmulas, el punto inicial de partición, el punto óptimo fue el nodo F, mientras que en el punto, cuando lo hicimos el ejercicio con puntos no optimizados, simplemente seguimos el orden iniciando la partición por el primer punto, que era A. Y así sucesivamente se va haciendo la identificación, o de esta manera es que el sistema reconoce, aplicando estas fórmulas, reconoce cuál es el punto óptimo. Esto se aplica para la identificación de un punto más cercano o una distancia así, o una distancia más corta. Entonces, son la manera como internamente el sistema reconoce y hace los procesos a través de algoritmos y a través de las coordenadas X y Y. Con esto finalizo el tercer ejercicio. Bueno, aquí es otra estructura jerárquica que es un KD tree. La única diferencia con el Q de tree es que este es binario, entonces la información divide la gráfica en dos hemisferios, por decirlo así. Como el ejercicio es no optimizado, aquí lo que estamos haciendo es siguiendo un listado de ciudades. O sea, aquí el ejercicio nos presenta el listado de ciudades. Entonces, al no ser optimizado, lo que hacemos es iniciar mi división. Primero identifico mis puntos en el plano. Y lo primero que hago es pasar una línea por el eje de la X, una línea vertical. Entonces, como lo observan acá, paso la línea vertical sobre el punto de Chicago. Una vez hago esta división, me van a quedar unos puntos al lado izquierdo y el resto de puntos al lado derecho. Como ya hice la división por el eje de la X, como lo observan aquí, en color rojo, paso a hacer la división sobre el eje de la Y. ¿Sí? Aquí en el árbol he puesto como señal las líneas azules. Entonces, en este lado izquierdo tengo dos ciudades, Denver y Omaha, pero siguiendo el listado de ciudades,
La ciudad más cerca, según ese listado, es Denver. Entonces, sobre Denver sitúo la línea horizontal. Entonces ya tengo esa identificada sobre el eje Y. En el lado derecho observo esta cantidad de puntos. Pero si miro mi tabla, según el orden de la tabla, sigue móvil. Entonces ese sería mi punto de referencia para cruzar la línea sobre el eje Y. Entonces vamos en esta parte y en el árbol, la estructura del árbol, estamos en esta zona. Regresamos por el lado de Denver, pero ya ubicándonos sobre el eje X. Entonces, si yo identifico aquí, solamente encuentro un punto. Entonces, simplemente por ese lado ya termina la estructura del árbol en esta ciudad. Cuando paso a móvil, veo que me ha dividido la parte sur y la parte norte. Entonces primero voy por la parte sur y solamente encuentro la ciudad de Miami. Entonces en mi árbol identifico en la estructura a Miami. Los siguientes puntos están Atlanta, Buffalo y Toronto. Pero si miro en mi listado, después de móvil, ¿cuál ciudad corresponde? Según el orden, Toronto. Entonces, identifico a Toronto, ¿sí? Y paso por el punto, paso la línea vertical en Y, Toronto. Entonces ya Toronto me va a dividir el hemisferio en dos, ¿sí? Izquierdo, derecho. Pero ya entraría a trabajar sobre el eje Y. Entonces de Toronto identifico solamente el lado de Buffalo. Y así voy identificando cada uno de los puntos siguiendo un orden en XY, hasta finalizar mi último punto, que viene a ser Atlanta. Esta es la manera de trabajar los datos, cómo los identifica internamente el sistema, cuando se están haciendo búsquedas u organizando la información. Bueno, entonces sigo con otro ejercicio. Sí, Silvia, no tenemos preguntas para eso. Bueno, entonces esta parte del cuadril me está indicando, o sea, a mi izquierda tengo una imagen raster que, bueno, podemos decir, para citar un ejemplo, puede ser una imagen de uso de la tierra. Y aquí a su derecha encuentran cómo es la representación de un cuadril. O sea, esta estructura jerárquica lo que hace es dividir la imagen raster siempre en 4, buscando la información homogénea, ¿sí? Entonces siempre hay una primera partición para determinar datos homogéneos. Hace una segunda partición y así sucesivamente hasta encontrar el último dato homogéneo. En este caso, el orden Z o orden Morton-Scan está dado. Hay que tener siempre mucho cuidado en cómo se da ese orden. Entonces, en este caso utilizaron 0, 1, 2, 3. Allí las líneas verdes están indicando la dirección en que debe seguirse y debe aplicarse para la representación del cuadril.
Entonces esta es la primera partición de mi imagen, la parte superior izquierda. La segunda partición encuentro que ya en esta zona ya es homogénea, perdón. Y continúo el siguiente orden y aún buscando áreas homogéneas. En la medida que yo voy definiendo las áreas homogéneas y me preguntan por el conteo de lugares de almacenamiento, o sea, cuál es la forma óptima, yo empiezo a contar con base en este orden u orden Z. Entonces, miramos aquí la gráfica. Miramos aquí la gráfica y encontramos que este primero, por tener estos 4 valores homogéneos, solo toma estas celdas un valor 1. Entonces aquí hay una comparación de nuestro ejemplo en colores y en la parte superior se indica cómo sería aplicando el orden Morton. Entonces aplico el valor número 1 porque ya está homogéneo. Estas 4 celdas tienen el mismo valor de un uso de la tierra. Y conteo y cuento aquí, paso a la celda 2, que ya es la mínima expresión y tiene un solo valor. Entonces ahí ya me va contando de 1, 2, continúo 3, 4, 5 y voy identificando cada uno de los píxeles, si están individuales o si ya están homogéneos. Entonces aplico el orden Z, 6, 7, 8, 9, aquí iría 10, 11, 12, 13, 14. Este cuadrante que es todo homogéneo tiene un solo valor. Entonces lo que hace es optimizar el uso de la memoria. Entonces salto de aquí a mi tercer cuadrante que sería el 2 y sigo con el conteo 15, 16, 16, 15, 16, 17, 18. Vuelvo acá, encuentro una sola celda, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Es la cantidad de lugares de almacenamiento que necesito para esta imagen. Este es el ejercicio como se desarrolla para el conteo de lugares de almacenamiento. Entonces recalco mucho este orden Morton-Scan porque para cada ejercicio o para cada tarea se ha utilizado uno diferente. Algunos estudiantes se confunden y terminan dando otras respuestas porque no observan bien qué orden se les ha dado en cada tarea. Bueno, y ¿sí? ¿Te escucho? Sí, te comentaba que no teníamos preguntas para este ejercicio tampoco. Ok, bueno, entonces para el último ejercicio el ejercicio es sobre cuando se pregunta en el caso de la dirección de la celda. Tenemos ejercicios donde se definen y preguntan, bueno, ¿qué dirección de celda tiene este píxel? Entonces, aquí volvemos a tener presente el orden Z, ¿sí? Entonces, los pasos están están descritos acá. Entonces, lo primero que se hace es una partición en la imagen, ¿sí? Seguimos en el tema de cuatri, o sea, en función de 4. Y aplicamos el orden Morton-Scan, como lo ven en la gráfica, se ha puesto de acuerdo al orden 0, 1, 2 y 3.
El paso 3 es hacer una segunda partición porque allí es donde está la celda que se quiere identificar la dirección. Entonces hacemos una segunda partición y aplicamos nuevamente el orden Z, 0, 1, 2 y 3. Y así llegamos hasta el último cuadrante, que es el izquierdo inferior, donde está señalado la dirección de la Z que queremos averiguar. Entonces, nuevamente, a este cuadrante identificamos el orden Z con los valores 0, 1, 2 y 3. Entonces, si identificamos los valores, vemos que el primer valor es 3, ¿sí? El segundo valor, o sea, para este cuadrante es 3, para este cuadrante grande es 3, como lo muestra el apuntador. Para este cuadrante inferior tiene valor 0, que lo está tapado por las líneas verdes. Y finalmente, para este cuadrante, que es la celda que queremos identificar la dirección, es el cuadrante, es el valor 1. Entonces la respuesta para este ejercicio es 301 como valor de la Z. Esto era lo que pues quería compartir con ustedes. Y pues si en el momento tienen alguna pregunta o si no, la pueden compartir en el foro. Sí, y con todo gusto pues estaré pendiente para dar respuesta. Muchas gracias por atender a este llamado.